compensación en transmisión tiene otros efectos que hay que estudiar. La estabilidad del sistema. ¿De acuerdo? El comportamiento de los elementos de compensación ante cortocircuitos o ante circuitos abiertos o ante pérdida de demanda súbita o pérdida súbita de demanda, el comportamiento no es normal. Entonces hay que tener control sobre los sistemas de compensación porque tienen efecto importante cuando se trata, ¿no?, de aspectos transitorios, por si acaso, ¿ya? Un ratito. Ok. Carambas. Uh-huh. Bien, veamos. Démosle una repasada a esto. La teoría y el problema que vamos a analizar y las modificaciones del problema que vamos a hacer están en ese libro, ¿ya? Lo he tomado porque es académicamente muy interesante. O sea, su punto de vista es muy simple, ¿ya? Y quiero, por favor, que usted entienda cómo es el análisis de la compensación en estado estacionario. Le dije, fíjese esta línea de transmisión que tiene estos parámetros. Incluso le pregunté, estoy trabajando ahora en, bueno, no importa. Le pregunté, fíjese los parámetros ABCD. Lo primero que salta a la vista es este factor, 0.86. Significa que la línea es larga. Segundo aspecto, la reactancia. Es una línea sin pérdidas. La R vale 0, porque esto representa prácticamente el Z. ¿Se acuerda? Siempre, ¿eh? Prácticamente el Z. Y esta reactancia es 130 ohmios. No sabemos cuán importante es esa reactancia. ¿Cuándo vamos a saber que es importante o no esta reactancia si tiene un valor extremo, un valor prohibido? No lo sabemos. Vamos a determinarlo. Nos dicen que esta línea de transmisión, con esas características, alimenta una carga de 1000 MVA, con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Sabemos que es una línea larga, ¿de acuerdo? Muy bien. Y que tiene una reactancia prácticamente de 130 ohmios. Y alimenta esta línea de transmisión con esos parámetros 1000 MVA con factor de potencia 0,8 en atraso. Vamos a determinar cuál es la regulación real. Y en segundo lugar, si la reactancia que sale no es buena, entonces vamos a colocar una reactancia capacitiva de 100 ohmios en serie. Eso es lo que nos dice el problema. Y en ese caso, calculemos la regulación. Entonces vamos a calcular la regulación con y sin compensación. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la línea. No olvide nunca que siempre esto de acá es el neutro. Y esta es una de las fases. ¿De acuerdo? Siempre es así.
Nunca analizamos las tres al mismo tiempo, basta con una, porque acá las tensiones están desfasadas 120 grados. Basta con lo que analicemos en uno, válido para las otras dos fases. Sistemas en estado estacionario compensados, ¿no? Compensados no, equilibrados. Acá está los parámetros ABCD, que son datos. Ningún problema. Estoy repasando, ¿eh? La relación entre el envío, esta es la matriz de envío y esta es la matriz de recepción, ¿no es cierto? Esta es la relación que guarda. Estos son los parámetros ABCD. Bien, como esta línea alimenta una carga, entonces la tensión a la llegada de la carga tiene que ser constante. Como la línea es de 500, entonces esta tensión, como usted sabe, es de fase a tierra, de fase al neutro, entonces tiene que ser 500 sobre raíz de 3, ¿verdad? Así tiene que ser. Muy bien. Entonces, la tensión será 500 entre raíz de 3. La tensión es 500 entre raíz de 3. Muy bien. La corriente depende de la demanda. Y nos han dicho que la máxima demanda es 1000, con un factor de potencia de 0,8. Quiere decir que el ángulo corresponde a 36.87. Pero no olvide, supuestamente esta de aquí es la máxima demanda, que debe ser a una hora determinada. Es la máxima demanda. Quiere decir que lo que vamos a analizar, las conclusiones que hagamos, sirven única y exclusivamente en el momento en que se da la máxima demanda. No sirve para otro momento. Claro, ustedes y yo podemos decir que la peor condición es precisamente cuando se da la máxima demanda. No es cierto. No es cierto. No es cierto, porque habrá que analizar qué pasa si se queda en vacío, dado que se trata de una línea larga. ¿Se da cuenta? O sea, los extremos son críticos. La máxima demanda, tenemos que analizar en máxima demanda cómo se comporta y cómo se comporta en vacío. Y al mismo tiempo, podríamos hacer un análisis para diferentes cargas a lo largo del año. Puedes analizar para toda una semana. Tienes que entender que la máxima demanda es variable según la estación. ¿Sí o no? Por ejemplo, la máxima demanda en enero, verano, por ejemplo en Lima, máxima demanda en enero, comparado con la máxima demanda en julio. ¿Usted cree que las personas consumimos lo mismo en enero que en julio? Julio es frío, extremadamente frío. En verano, extremadamente calor. De modo que la máxima demanda en una línea de transmisión que alimenta una gran carga como Lima, la máxima demanda no es igual en enero, ni es igual en febrero, ni es igual en marzo, porque la máxima demanda también es estacional. Y encima todavía, estoy hablando de la máxima demanda en enero. La pregunta es, ¿cuándo se da la máxima demanda en enero? Porque dentro de enero no es lo mismo la máxima demanda del lunes que la máxima demanda del domingo. El día domingo tenemos variación de carga hora a hora y el domingo tenemos máxima demanda. Pero si usted hace el seguimiento o curva de potencia en el día lunes, de ninguna manera va a ser igual a la curva del domingo. O sea, fíjese usted el tema de las máximas demandas, ¿ah? Hay máxima demanda en la primera semana, máxima demanda en la segunda semana, máxima demanda en la tercera semana, máxima demanda en la cuarta semana, máxima demanda del mes. ¿Eh? Que no va a ser lo mismo de otros meses. Entonces la pregunta es, ¿y qué máxima demanda estamos analizando acá? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Digamos que esta es la máxima demanda proyectada a lo largo de los 30 años. O sea que en el año 30 la demanda va a ser 1000. Eso no es tan cierto, o en todo caso,
en dado caso, la máxima demanda, ¿no es cierto? Este es el año 0, así es la máxima demanda, y entonces usted sabrá que en el año 30, ¿verdad? En el año 30, la máxima demanda va a ser 1000. Eso va a ser en el año 30, ¿verdad? En el año 30. Por tanto, la condición que vamos a analizar va a ser precisamente las condiciones del año 30. No son las condiciones en el año 0. Cuando ponemos en servicio la línea de transmisión y cuya máxima demanda en ese momento, vamos a suponer que es así, en ese momento la máxima demanda es simplemente 20. O sea, casi en vacío. Este 20 es poca demanda. En el año 30, recién en el año 30 vamos a tener 1000. Quiere decir que cuando pongamos en servicio la línea por primera vez, la máxima demanda va a estar prácticamente pequeñita. Y encima la línea ya está construida. Entonces pregunto, ¿cómo se le ocurre que va a trabajar al principio la línea? Dado que la máxima demanda es pequeña, inicialmente pequeña. Pregunto, ¿cómo es la curva de tensión para la máxima demanda de 20? ¿Me la puede dibujar en su mente? Está por encima de 500, la línea es de 500, ¿ah? Para comenzar, ¿está encima de 500 o está debajo de 500? Para la máxima demanda, pero del año 0. ¿Cómo cree que es la curva? ¿Encima de 500 o debajo de 500? ¿Eh? Bajo ciertos supuestos, podríamos nosotros predecir. Asuma que este 20 es relativamente pequeño. Entonces la línea está operando ¿cómo? ¿Cómo está operando? Casi en vacío. No está en vacío, casi en vacío. La carga es muy pequeña. Por lo tanto, el efecto capacitivo de la línea, por ser una línea larga, lo vence. Por lo tanto, al final de la línea, para la máxima demanda del año 0, la línea está encima de 500 kilovoltios. La tensión está encima de 500 kilovoltios. Está encima, casi se lo aseguro. Y entonces, ¿qué solución tenemos que dar? ¿Qué solución tienes que dar? Es decir, no creo que tú hagas funcionar, porque es muy posible que Ferranti, en el año 0, para 20, la tensión se vaya más arriba de los 525, porque la máxima tensión para el equipo en 500 kilovoltios es 525, y de repente con esta pequeña demanda, tu línea se va a 530. No 525, 530, y en vacío se sube a 540. ¿Te das cuenta? Pero a medida que los años avanzan, a medida que los años pasan, ¿verdad? Entonces la demanda va creciendo poco a poco. Entonces yo tengo que hacer nacer la línea con una determinada condición de compensación inicialmente para controlar Ferranti en los primeros años. Y tenemos que calcular año a año para la máxima demanda de año a año hasta qué momento voy a hacer trabajar esa compensación, que probablemente sea compensación en reactor, ¿no? Poner ese reactor para controlar Ferranti. Y a medida que va creciendo la demanda, esa tensión de Ferranti va bajando, va bajando, va bajando. De tal manera que cuando llegue la máxima demanda de 1000,
Entonces la línea está funcionando ya por debajo en tensión de 500. Y allí tenemos que controlar cuál es la mínima tensión entonces. Y resulta que de repente se nos va muy abajo. Muy abajo. Entonces ya no tendremos que poner compensación reactor. En el año 30 entonces vamos a tener que poner compensación capacitor. A ver, ¿me dejo entender o no? Con la demanda. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por favor, entiende el concepto. Sigo. Me pasea. Entonces, la corriente que voy a analizar es única y exclusivamente para esta demanda. 1000. ¿De acuerdo? ¿Qué significa 800 más J600? Entre 3, ¿verdad? Entre 3, porque tenemos que analizar por fase. Y eso dividido entre la tensión en la barra. La tensión en la barra tiene que ser constante, pues, no puede ser variable. Es la tensión de llegada. ¿Cuánto? 500 kilovoltios por fase, ¿verdad? 500 kilovoltios trifásico, ¿verdad? O sea, 288 respecto al neutro. Esa es la tensión que debe llegar. Y para esta corriente, ¿verdad? Que la acabamos de calcular. Listo. Y entonces, calculamos. No olvide que estamos hablando de 0,86 de factor A. Por lo tanto, al efectuar el producto, tenemos acá la tensión de envío y la corriente de la demanda, aceptamos el producto y me sale la tensión de envío. O sea, la tensión al principio de la línea, que si lo multiplico por raíz de 3, me sale 622. O sea que para que llegue 500, tengo que mandar desde la fuente 622. Gravísimo. ¿Cuánto es eso? A ver, esa tensión de envío, 622, entre A, ¿cuál A? El A, pues el A que le corresponde a la línea, ¿no? El parámetro A que le corresponde a la línea, ¿sí? 0,86. Entre 0,86 menos la tensión nominal, 500 entre 500. Me sale 44. Conclusión, cuando llegue el año 30 y la máxima demanda sea 1000 MVA, esta línea está funcionando terrible. Mi diseño no es adecuado. ¿Se da cuenta? Mi diseño no es adecuado si estoy diseñando. Por lo tanto, como la regulación es 44, pregunto, ¿qué solución le vas a poner? La línea con este conductor, y para esa máxima demanda, y solo en el año 30, puede ser a partir del año 28 de repente, pero ya en el año 30, ¿no es cierto? La regulación es 44. ¿Qué vas a hacer, por favor? Estamos diseñando, ¿ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? La regulación es mala. Sí, dilo nomás. Compensar. Compensar. ¿Qué opinan, muchachos? Estamos diseñando. Estamos diseñando. ¿Qué opinas? Estamos en 500, ¿ah? En el Perú es la máxima tensión. Pero buena solución, ¿ah? Ojo, técnicamente buena solución, porque has aprendido que cuando subes la tensión, mejoras la regulación y mejoras la eficiencia. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, por favor? Por favor. O sea, nos podemos ir a otra tensión normalizada internacional que puede ser 765, solo que en el Perú no la tenemos. Conclusión, sigamos con 500, no vamos a subir a 765, nos quedamos con 500. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la otra alternativa? Ya que no voy a emplear una mayor tensión. Una solución es compensar. ¿Qué opina? Estamos diseñando. ¿Qué hago entonces para modificar el tema? Para lograr una buena regulación, no S44. Ingeniero, aumentar la sección
del conductor. Correcto. Dos conductores por fase. O dos conductores por fase. Por favor. Por favor. Estamos diseñando. Por lo tanto, yo tengo dos posiciones. Puedo aumentar el radio del conductor o colocar 2, 3 o 4 conductores por fase. Tengo que hacer los cálculos, pero va por ese lado una. Y la otra es quedarme con el conductor, pero le pongo compensación. ¿Cuál crees que va a ser más barato? A simple criterio. A tu intuición. ¿Mm? ¿Qué te dice tu intuición? A ver. ¿Qué te dice tu intuición? Lo del conductor, ingeniero, porque para poner compensación tendríamos que preparar una bahía y sería un poco más. Por ejemplo, lo que ves. Por ejemplo, lo que ves. No tengo más. Una subestación de compensación reactiva cuesta muy caro. Pero no hay duda, ¿ya? No hay duda. Tienes que comparar entre elegir la línea sin compensación, que significa trabajar los conductores o subconductores, incluyendo la disposición de fases, o dejarlo como está y poner una subestación de compensación, que ahora vamos a ver que no es una. De repente tienen que ser 2 o de repente 3 de este tipo, de esta subestación. Muy bien. Por favor, entiendan el concepto. ¿Eh? Ya. Acá no estamos calculando directo y sale la solución. Nosotros somos muy calculistas, incluyéndome. ¿No es cierto? Bueno, hacemos nuestros cálculos y entramos, ¿no? El tema es qué salió. Y si lo que salió es conveniente o no, agregando la palabra económicamente buena solución. Porque no hay duda que técnicamente la solución que tú me das es correcta. La primera solución me dijo, ingeniero, compensemos. Sí, me parece excelente, porque desde el punto de vista técnico, cuando me hablas solo de la palabra llamada técnica, la solución es correcta. Pero yo te estoy enseñando que no me separes las palabras. No me separes las dos. Toda la vida, de aquí para adelante, eres buen ingeniero porque estás pensando técnica y económicamente al mismo tiempo. Ese es el tema. Por favor, te lo estoy diciendo 1000 veces. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, me salió 44, pues, ¿no? Esta compensación está mala. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice, oye, vamos a calcular la línea compensada. Vamos a ponerle 100 ohmios. Ah, está bien, pues. Y entonces en el problema plantea la siguiente solución. Le va a poner 50 aquí, 50 ohmios aquí y 50 ohmios acá. No le pone concentrado, los 100. No. Le pone los 50 ohmios. O sea, el problema dice, oye, compénsalo con 100. Ponle 100 ohmios de compensación. Y Sadi Haddad dice, vamos a ponerle la mitad a cada uno. Entonces, desde el punto de vista de la reactancia, es ponerle una impedancia menos J50 a ambos lados. ¿De acuerdo? A ambos lados. Entonces, como nosotros ya conocemos que la línea por sí misma tiene sus propios parámetros ABCD, lo mismo vamos a hacer ahora con los condensadores. Esto va a ser otro cuadripolo. Y esto de acá, otro cuadripolo idéntico. Idéntico. Y ya usted sabe que cuando acá yo tengo una impedancia serie únicamente, los parámetros ABCD, ya usted sabe, vale 1, donde esto vale Z, no importa cuál sea Z, ya no estoy hablando de línea,
1, Z, 0 y 1. Esos son los parámetros ABCD. De modo que los parámetros ABCD de este cuadripolo azul vale 1 menos J50, ¿verdad? Menos J50, 0 y 1. Acá tengo los parámetros ABCD de la línea de transmisión, ya sabe que comienza con 0,86. Y acá tengo el otro cuadripolo, que es idéntico al primero, 1 menos J50, ¿sí? Acuérdese, por favor, lo que estamos haciendo, y le voy avisando que este problema es el que voy a poner en la siguiente práctica. Entonces, mire usted, multiplique los tres. Acá empieza con 0,86, ¿se acuerda? Muy bien. Multiplique usted, porque ya sabemos el concepto. Multiplique los tres. Al multiplicar los tres le va a salir un único parámetros ABCD de la línea total compensada. Entonces, ahora yo pregunto, me ha salido aquí un producto de tres matrices de transmisión. Uno de la compensación al principio de la línea, otro al medio de la línea y el otro al final de la línea. ¿De acuerdo? Y si yo multiplico los tres, me salen los parámetros ABCD total de la línea compensada al principio y al final. Entonces ahora yo te pregunto, acá van a salir parámetros ABCD, ¿eh? Ya. Acá me salen los nuevos parámetros ABCD de la línea compensada. ¿Ya? Muy bien. Haga una abstracción, por favor. Ahora suponga que todo lo voy a concentrar en un solo lado. O sea, no la pongo al principio. Lo pongo todo al final. Lo que significa que esta compensación no existe. No existe. Acá, todo lo pongo al final. ¿Cuánto? El J100. El J100. J100. Ahora, ¿cuáles los nuevos parámetros ABCD de esta línea compensada en este momento? Es el producto de los parámetros ABCD que empieza con 0,86 multiplicado por la matriz 1 menos J100, 0 y 1. Y ese producto de esas dos matrices, pregunto, ¿saldrá igual que la matriz resultante de multiplicar las tres anteriormente? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. Evidentemente. ¿Y cuál de las dos matrices resultantes escogerías? Dame un criterio. ¿Cuál de las dos matrices escogerías? ¿La que me dé mejor regulación? Solo mirando los parámetros ABCD, no hay duda. No hay duda. Me estás hablando de la conclusión. Voy a escoger aquella matriz que me dé la mejor regulación. Correcto. Pero significa entonces que vas a tener que calcular con las dos matrices separadamente la regulación y escoger la mejor regulación y por lo tanto la mejor matriz. Es decir, la mejor compensación. Es decir, poner la mitad al principio, la mitad al final o todo concentrarlo al final. Es correcta tu apreciación, pero sin calcular. ¿Cuál de las dos matrices mirándolas escogerías? La que esté más cercana a 1 en el factor A. Correcto, porque cuanto más cerca está el parámetro A
Cuanto más cerca está el parámetro A de 1, significa que la línea, ¿qué significa? Que la línea es, cuanto más cerca de 1 está, significa que la línea es corta. Y si es corta, tiene muy poca caída de tensión. Y cuanto más corta, prácticamente no tiene caída de tensión, porque el parámetro A prácticamente vale 1. Conclusión, no hay una única manera de compensar. No hay una única manera de compensar, no la hay. Tú me tienes que escoger. Ahora, tú tienes que escoger técnicamente quién es el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. ¿Cuál es el que te da la mejor regulación? Supón tú que los dos te dan, uno te da regulación, solo es un supuesto, 4.80. La primera, poniendo dos compensaciones al principio y al final. Y poniendo solamente al final, me va a salir una compensación de 4.75%. Una te da regulación 4.80 y la otra 4.75. No hay duda. ¿Cuál de los dos escogerías? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál de los dos escogerías? El de abajo. Técnicamente hablando. ¿De acuerdo? Técnicamente hablando, el de abajo está muy bueno. Pero resulta que el de abajo, que es el mejor, me vale $1.000.000. Y el de arriba me vale 0.9 millones de dólares. ¿Cuál ahora escoges? ¿Cuál ahora escoges? ¿Se da cuenta? Porque desde el punto de vista de la regulación, las dos son buenas regulaciones. Si bien es cierto, el de abajo es algo mejor, pero cuesta mucho más caro. Esto es lo que tú debes proponer a tu empresa. No lo vas a decidir tú. Tú vas a exponer los resultados técnico-económicos de tu análisis. No te preocupes, en cada empresa te van a enseñar cuál va a ser el procedimiento de trabajo gerencial. No te preocupes, te van a decir, no te preocupes, Carlos, calcúlalo, luego me lo presentas el borrador y luego vamos a hacer una discusión final entre todos, porque así se hacen las cosas cuando diseñamos líneas. Yo no lo decido solo, por más campeón que yo sea. Yo no quiero equivocarme solo. A todos los llamo. Señores, estos son mis resultados y les voy a exponer. Por favor, espero que estés con tus habilidades blandas desarrollándolas. No te me quedes dormido. Parte de la evaluación que se te hace es el desarrollo de tus habilidades blandas. Capacidad de exponer, capacidad de defender tus ideas, ¿de acuerdo? Capacidad para interpretar plano, capacidad para hablar inglés, capacidad de negociar. Tienes que tener capacidad de negociación, de convencer. Negociar, cuando yo negocio contigo, conversamos contigo, tú tienes una manera de ser, una interpretación, y yo tengo otra interpretación. No es un buen negociador cuando uno le vence al otro, lo engañó. Los dos tienen que ganar en una negociación, en una transacción. Los dos tienen que ganar.
es para aconsejarte. No te olvides que me tienes que desarrollar tus habilidades blandas, que significa, por ejemplo, ser carepalo, cara de concreto. Cuando estás exponiendo tus ideas, pones la cara que te corresponde poner, la de un ingeniero. Porque si te vas a estar riendo, haciéndote el chistoso, ¿no? Vas a caer muy mal. ¿Verdad? O sea, usted tiene que desarrollar sus capacidades personales. No te olvides, por favor. Ustedes ni se dan cuenta. Yo los manipulo. Yo los llevo a donde yo quiero, porque ustedes todavía no tienen experiencia. ¿Me entiende? Claro, también me valgo de que soy profesor, pues, ¿no? Entonces hay una imposición invisible de relación entre alumno-profesor, ¿no? Pero yo, de verdad, los manejo a mi antojo, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, yo los manipulo para que ustedes me entiendan lo mejor posible la idea que yo estoy tratando de transmitir. Y usted acaba de escuchar que acabo de gritar. Es mi estrategia para que usted nunca se olvide de lo que le estoy hablando. Escuche, por favor. Ya estoy, por supuesto, muy mayor, pues, ¿no? Ya soy mayor, pues, ¿no? Pero no me siento anciano, pues, ¿no? Pero estoy muy mayor, ¿verdad? Entonces debo tener experiencia, pues. No solamente capacidad técnica, sino tengo mis habilidades blandas bien desarrolladas. ¿Qué es lo que yo te pido? Empieza ya, por favor. Es una de las cosas que te van a evaluar cuando empieces a trabajar. Acá no se trata que seas un oficinista. Todos los días entras a las 8 y te vas a las 5 de la tarde, marcas tarjeta, eres muy saludable, saludas también con mucho respeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que ya sabes. Ya sabes. ¿eh? Déjeme responder algo importante. Vamos a ver. Ok, ya me entendió, ¿ah? ¿eh? ¿Correcto? Ya me entendió. Ahora, pero sigamos con el problema. En nuestro caso particular, lo que hemos hecho es colocar compensación al principio y compensación al final. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, lo estamos tratando a cada uno como si fuera un cuadripolo, cuyo valor es la mitad de 100, o sea, menos J50. Muy bien. Ahí tenemos las tres matrices. Tenemos las tres matrices. Perdón. Tenemos aquí las tres matrices, ¿no? Y se va a obtener como resultado uno solo. Muy bien. Uno solo. Multiplico entonces. La primera matriz ABCD, ahí está. 1, Z, 0 y 1, donde el Z es menos J50. Estos son los parámetros ABCD que empieza con 0,86 de la línea por compensar. Y estas son las compensaciones. Multiplico. Al momento de multiplicar, fíjese usted. Comparemos ahora. Comparemos ahora. El inicial era 0. Este es el inicial. Ahora los nuevos parámetros ABCD es esto. Compare los valores de A. Este de acá es el nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, la línea se ha convertido en era larga. Ahora, ¿qué longitud tiene? ¿Cómo le puedes llamar? Es de longitud línea corta. Línea corta. Relativa. Más exactamente podríamos decir que es de longitud media, porque la línea corta tiene prácticamente el valor de A 1 o un poquito menos, 0.99, digamos, ¿no? Y la línea media tiene 0.95, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerdan? Entonces, tira para línea media.
tira para línea media, ¿ya? Pero la línea se ha cortado, eso es correcto. La línea se ha vuelto de larga a corta. Eléctricamente hablando, significa que nosotros podemos acortar la línea. ¿Cómo? Ya usted sabe cómo. Compensación serie. Acortamos la línea. ¿Cómo? Aplicando compensación serie. Ahora mire los parámetros ABCD. Mire los parámetros, perdón, mire el parámetro B, el nuevo y el parámetro B antiguo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? La impedancia reactiva ha disminuido. ¿Se nota, pues? Claro que se nota. Porque dice 39. No es nada nuevo, ¿verdad? Pero dime del concepto. ¿Qué va a suceder ahora con la línea? ¿Qué es lo que tiene ahora la línea? La caída de tensión se ha reducido. Correcto. ¿En qué porcentaje, más o menos? Más o menos. Más o menos. Se ha reducido aproximadamente el 40%. Correcto. Por ahí. ¿40% nomás? No. Al 40%. 70. Al 40%. ¿No es cierto? Se ha reducido al 40%. Digamos más o menos, ¿no? O al 30%. No interesa. O sea, se ha reducido la impedancia. O sea, la carga que pide su corriente, porque la carga sigue siendo 100 y la tensión de la carga sigue siendo 500 kilovoltios. La corriente que te pide la carga no ha cambiado. O sea, la corriente que te pide la carga no ha cambiado. Sigue siendo la misma corriente. Lo que ha pasado es que ha disminuido la impedancia. ¿Verdad que sí? Y ese es el efecto de la compensación serie, y que te lo mostré inicialmente en forma muy elemental cuando hemos estado analizando el estado estacionario de regulación y eficiencia de líneas. Que quede claro. Que quede claro. Entonces ahora, ha salido bacán, pues. A ver ahora, calculemos ahora. La línea se ha vuelto más corta, y ahora con esta línea corta, o más corta, digamos, nada más eso, la tensión de recepción sigue siendo la misma, 500 kilovoltios entre raíz de 3, la corriente sigue siendo la misma, porque la demanda te sigue pidiendo pues la misma corriente. Simplemente hago el nuevo producto, ¿no es cierto?, de los parámetros ABCD nuevos con la matriz de recepción. Simplemente eso. En consecuencia, al efectuar el producto, ¿verdad que sí? Al efectuar el producto, tengo el nuevo B sub S, que multiplicando por raíz de 3 me sale 530. Entonces la regulación sale 530 entre A. ¿Cuál A? El nuevo, pues, el A nuevo, 0,96. Si fuera línea corta, acá sería 1. Menos 500 entre 500, 10. Según nuestro cálculo, que hemos puesto compensación serie al principio y al final, hemos logrado reducir, mejor dicho, mejorar la regulación, pero no lo es todo, pues. Todavía me falta. Entonces, aquí es el tema. Entonces, yo te pregunto, yo quiero que la regulación sea 5. Yo quiero que la regulación sea 5, ¿verdad? Entonces vas a tener que hacer un cálculo repetitivo, entrar a un loop, a una forma. Pues haz tus programas, pues. ¿No es cierto? Tus hojas de cálculo, lo que tú creas conveniente.
Que en este caso yo al MATLAB le he metido pues los mismos datos, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, 500, potencia de la carga, creo que la potencia de la carga era 1000, ¿no? Así era, pero factor de potencia 0,85 lo dejamos. Longitud de línea salía. No, bueno, en este caso estoy dando longitud de línea, ¿ya? Estoy dando longitud de línea, no, es otro problema, ¿ya? Y fíjese, voy a ubicación de la compensación serie. Ah, esta es una única. No, este no es el problema. Déjeme, no es, oh, y sin embargo el nombre está diferente aquí. Compensación serie en los extremos. Sí estaba modificándolos, ahora fíjese usted, simétricos. Ah, este de acá, este. A ver. Ojo, el problema yo lo he metido al MATLAB y lo he repetido un montón de veces para diferentes valores de X, he calculado la regulación, ¿ya? Y entonces, para cada valor de X, tú calculas la regulación, ¿no es cierto? Esta es la regulación 5. De modo que para un X cualquiera, para un X, por ejemplo, como este valor, la regulación es esta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor, de acuerdo? ¿Cuál es el valor de la reactancia serie capacitiva para que precisamente la regulación sea 5? Ese es el problema. Eso es lo que debes hacer con nuestro problema. Por favor, calcúlame la reactancia que aquí de 5. ¿Me entiendes? Que allí tiene que dar 5, necesariamente. Y entonces me va a salir, por ejemplo, 120 ohmios, 130 ohmios. Pero, ojo, pero eso es compensando la línea. Eso es compensando la línea, ¿verdad? Eso es compensando la línea al principio y al final. Y me puede salir, por ejemplo, 120 ohmios. Es decir, colocando 60 al principio y 60 al final. Pero nada te prohíbe hacer en la misma línea, nada te prohíbe, ¿verdad? Nada te prohíbe poner, por ejemplo, a 1/3 y a 2/3. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tiene que ser al principio y al final? ¿Por qué no lo puedes poner a 1/3 de la línea y a los 2/3 de la línea? O, ¿por qué a la misma línea, ¿por qué a la misma línea le puedo colocar una sola compensación concentrada en el centro? Los parámetros ABCD al principio que nosotros hemos multiplicado ABCD del capacitor inicial por el ABCD de la línea y por el ABCD del capacitor final, que son la misma matriz porque son iguales. Acá no. Acá lo que tengo que hacer es, ¿verdad? Es calcular los parámetros ABCD de la línea, de 1/3 de la línea, multiplicado por los parámetros ABCD de la compensación capacitiva, multiplicado por el ABCD de la línea de 1/3 de longitud, multiplicado por la matriz de compensación capacitiva y multiplicada por la matriz ABCD de compensación de 1/3 de la línea. O sea, aquí tengo una matriz, ¿verdad? Tengo una matriz, dos matrices, tercera matriz, cuarta matriz y quinta matriz. Los parámetros ABCD es el producto de 5 matrices en la alternativa azul. En cambio abajo
es la matriz de la mitad de la línea por la matriz de compensación y por la matriz de la otra mitad de la línea. Conclusión, 3 matrices. Solo que si digo 120 ohmios, entonces aquí será 60 menos J60, ¿no es cierto? 60-60. 120 ohmios, ¿ah? 120 ohmios. O sea, acá también sería 60 y acá también sería 60. Y acá sería 120. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Y por qué tienes que hacerlo así? Hay más alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, hay más. Entonces, en la misma línea, yo puedo poner una al principio, una al final y una en el centro. ¿Qué te parece? Los parámetros ABCD, en este caso, va a salir el producto. ¿De cuántas matrices, por favor? ¿Cuántas matrices, por favor? 5. 5. ¿Se da cuenta? El producto de 5 matrices. Me tienes que calcular los parámetros ABCD de la línea de longitud mitad. Si la línea es de 200 kilómetros, entonces tiene que ser acá los parámetros ABCD de la línea de 100 kilómetros, que es idéntica a la otra. Me la tienes que calcular. No me digas que no sabes, porque los parámetros ABCD dependen de la longitud. Gamma L, ¿se acuerdan? Gamma L. Donde gamma es la raíz cuadrada del producto de Z por I. Por kilómetro, ohmios por kilómetro en el Z y el otro es Siemens por kilómetro. La admitancia. Y todo eso, raíz cuadrada, en todo eso multiplicado por la longitud de la línea. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las 4 opciones que hemos dibujado es técnicamente la mejor? Tú tienes que calcularla, tú tienes que, repito por enésima vez, estamos en estado estacionario, y me tienes que calcular los costos que corresponden a cada una de ellas. Probablemente esta opción última de poner 3 compensaciones sea la más cara. ¿Por qué? Porque tienes que comprar 3 juegos de condensadores. ¿De qué potencia cada uno? ¿De qué potencia cada uno, por favor? ¿De qué potencia cada uno? Era 60 aquí. ¿Acá de cuánto cada uno? ¿De cuánto cada uno? 40. Reactancia. ¿De cuánto me dijo? ¿Cuánto? 40. 40. Sí, no hay duda, de 40. 40 y 40. Pero cada uno de ellos, no creas pues que lo vamos a conectar directo, por favor, cada uno de ellos tiene que tener su propio interruptor, su propio seccionador para conectarlo. Por lo tanto, debo comprar 3 juegos de interruptores de 500 kilovoltios, por Dios. 3 juegos de seccionadores de 500 kilovoltios. En cambio, aquí voy a comprar solo 2. Es cuestión, pues, técnicamente, por supuesto que estas son las soluciones, solo que tenemos que ver cuál es la más eficiente para el análisis que queremos. Ya me entendió. No se olvide esto, ¿eh? No se olvide de lo que estamos hablando. Se lo digo por enésima vez. Ok, en este problema, calcúleme por favor. ¿Cuál es la reactancia que hace que la regulación ahora no sea 10, sino 5? Y ese es únicamente para la alternativa, colocando la mitad al principio y la mitad al final.
¿Se da cuenta? Y aquí, pues, por supuesto, ya conocemos cuando tenemos una sola impedancia, ¿verdad? Una sola impedancia serie, ¿verdad? Una sola impedancia serie. Ya, los parámetros ABCD son 1, Z, 0, 1. ¿Verdad? Aquí, cuando se trata de una admitancia en paralelo, o sea, un shunt en paralelo, vemos la admitancia, que puede tener resistencia o no, pero tiene una admitancia. Nada más, colgada así. Entonces, es 1, 0 y, o sea, admitancia, 1. A ver. Por ejemplo, tú tienes una línea de transmisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá al final le vas a colgar, por compensar, le vas a poner compensación shunt al final. ¿Ya? Compensación shunt. Esta de acá. Esa. Al final, ¿ah? Muy bien. ¿De acuerdo? Su reactancia va a ser, por ejemplo, menos J, por decir algo, ¿no? Menos J5. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, esta compensación es shunt, no es serie. Es paralelo, no es serie. La línea tiene sus propios parámetros ABCD. Vamos a ver, digamos que los parámetros ABCD de la línea de transmisión era el anterior, 0,86, 0,8. Acá es menos, no, era más. J130, ¿ya? J130, 0 y 0,8. Sin compensación, o sea, sin lo azul, yo calculo cuál es la tensión de llegada para, por supuesto, una determinada carga. ¿Verdad? Para una determinada carga en potencia. Muy bien. Pregunto, ¿cuáles son los parámetros ABCD de la línea compensada ahora? ¿Cuáles son los parámetros ABCD de la línea compensada ahora? ¿Verdad? Es el producto de las dos matrices. Primero, la línea de transmisión. Oh, qué pena. Primero, la línea de transmisión. 0,8, ¿sí? Estoy escribiendo con la izquierda. Muy mal, como siempre. J130, ¿sí? J130, 0 y 0,8. Muy bien. Y acá al final de la línea, porque está al final de la línea, tengo compensación shunt. ¿Verdad? Entonces pregunto, ¿cuál es la matriz ABCD acá? Es 1, acá, shunt, acá está, shunt. Y lo podemos deducir. ¿Eh? Es 1, 0 y, o sea, admitancia, menos J5. Entonces 1 entre menos J5. No me vas a poner reactancia, pues. Es admitancia. Luego, 1. Listo. Se acabó. Esa es la matriz ABCD resultante cuando tú compensas al final de la línea con compensación shunt. Ahora sí puedes calcular cuál es la nueva regulación de la línea
con la carga flecha negra. ¿Se da cuenta? Y acá hay diversas fórmulas, pues, ¿no? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros ABS de resultante si tienes una línea en serie con una impedancia final? Por ejemplo, tú tienes una línea, por ejemplo, tú tienes una línea de transmisión, ¿verdad? Muy bien. Y a la llegada, colocas un transformador. ¿Eh? Cuya impedancia es Z del transformador, que en realidad es la multiplicación de dos matrices, los parámetros ABCD de aquí y los parámetros ABCD del Z del transformador. Pero el transformador, sus parámetros ABCD es 1, o sea, es ABCD 1, Z del transformador 0, 1. O sea, como línea corta, pues. Porque es serie, pues. Esto es serie. Entonces, acá está, pues. ¿Ven? Esta impedancia final es precisamente el Z del transformador. Precisamente es el Z del transformador. Es decir, sus parámetros ABCD, ¿no es cierto? Sus parámetros ABCD son precisamente estos valores. ¿Sí? ¿Se da cuenta? O de repente, tienes el transformador puesto al principio de la línea. Porque seguramente levantas cuando hay generación, ¿verdad? Todos los generadores generan. ¿Qué nivel de tensión generan los generadores? Todos los generadores de las centrales hidroeléctricas. ¿Qué tensión de generación generan? Dígame un número cualquiera. Tensión de generación de una central, cualquiera, por más grande que sea. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión genera una central hidroeléctrica? Cualquier central hidroeléctrica, orden de magnitud, no te estoy pidiendo el valor exacto, orden de magnitud. A ver, 50 kilovoltios. 10 por ahí, ingeniero. 10. 10 kV. Sí, 10 kV. 14.7. Dígame otra, cualquiera. 12. 11. Creo que Mantaro es 14.7. Entonces ahora yo te pregunto, eso es media tensión. Y yo te pregunto, ¿por qué carambas se genera en media tensión? ¿Por qué no generamos de frente en 220 kilovoltios y de ahí salgo con mi línea de transmisión en 220? ¿Por qué tenemos que generar, por ejemplo, 14.7 kilovoltios y luego allí tener que colocar un transformador de potencia para levantar a 500 kilovoltios, y con eso irme con una línea de transmisión en 500 kilovoltios? ¿Por qué la central genera en media tensión? ¿Por qué no podemos generar directo los 500 y nos ahorramos el transformador que probablemente valga $10 millones? Porque aparte que comprarle sus 2 juegos de interruptores, 2 juegos de seccionadores, 2 juegos de transformadores de corriente, 2, etcétera, 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 que seguramente veremos esos detalles para aquellos que les gusta alta tensión y lleven subestaciones eléctricas.
¿no? Que dicho sea de paso, yo también enseño. Soy el único profesor de diseño de subestaciones eléctricas. ¿Ah? Y creo que de línea soy el único. Otros profesores, claro, que son la parte práctica, ¿no? Pero mis colegas pues se dedican a pasearles, ¿no? A tomarles prácticas, a mandarles trabajos, ¿no? Yo los critico porque, caramba, deben enseñar pues a calcular todo esto. ¿Mm? Pero ya, es otro tema. Dígame, ¿por qué la central genera en 14.7, por ejemplo? ¿Por qué no genera de frente 500? Te pregunto. Piensa. Profesor, puede ser, en primer lugar, por el nivel de aislamiento, ¿no? Porque usted mencionó, ¿no? A mayor tensión requieren la cadena mucho más larga, ¿no? Para los generadores igual. Correcto. Porque si generas en 500, te pregunto, ¿de qué tamaño se te ocurre más o menos que va a ser todo el bobinado? La carcasa, ¿de qué tamaño crees que va a ser? ¿Y cuánto va a pesar? ¿Tú crees que el tren lo va a cargar? ¿Tú crees que va a entrar por los túneles? No. No generamos en alta tensión porque no podemos trasladarlo. El equipo va a pesar mucho por el aislamiento. Las bobinas por dentro, las espiras, cada espira seguramente va a tener que estar aislada de tal manera que sea prácticamente una manguera, cada hilo de cobre, cada espira, mejor dicho. Muy grande sería la máquina. Solo esa es la razón, jóvenes. Usted tiene que tener idea clara de nuestra profesión. Lea, por favor, es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, sigo. Y así, ¿no? Pueden repasar todo esto. ¿Eh? Ok. Mire, fíjese la compensación serie. Tengo el generador aquí. Todo este es el generador, con su respectiva impedancia. El generación y su impedancia, ¿no? Como estamos en estado estacionario, entonces esta impedancia tiene que ser la impedancia síncrona. ¿Verdad que sí? Por favor, espero que sepas que esa reactancia depende en qué momento estás calculando. No me vas a decir que existe una única reactancia para el generador. Existe reactancia subsíncrona. Por ejemplo, esto conoce pero perfectamente bien mi pata, Roberto Ramírez Arcelles. Y esta es la línea de transmisión. Esta es la línea de transmisión. ¿De acuerdo? A la mitad de la línea de transmisión yo coloco compensación serie. A la mitad, exactamente a la mitad. Entonces, por favor, ahora, supón que en una curva, ¿de acuerdo? Digamos que la tensión 1 por unidad está acá. 500 kilovoltios, por decirte, ¿no? Ahí está, 500 kilovoltios, ¿no? Pregunto, ¿cómo en la línea de longitud 600 kilómetros? Entonces te pregunto, ¿cómo crees que es la curva de tensión? Si es de 600 kilómetros, es una línea larga, ¿verdad? ¿Verdad? Es una línea larga, ¿verdad? Ok, acá vamos a suponer que está, no sé qué decir, vamos a suponer que está en vacío. Está en vacío. Dibújame la curva de tensión sin el condensador en el centro de la línea en tu mente. Y luego la curva con el condensador a la mitad de la línea. La curva de tensión, ¿cómo crees que es? Vimos la curva de tensión, ¿eh? Cómo se comporta en estado estacionario una línea de transmisión.
pero sin compensación, para diferentes cargas. Hemos sido cortocircuito, circuito abierto, en máxima demanda, a media demanda, o cuando la carga es la impedancia característica, o cuando está en vacío. Todas esas curvas podemos dibujarlas nosotros mentalmente. Y podemos calcular exactamente con cálculos y graficar. Línea de 600 kilómetros. He puesto compensación a la mitad de la línea. A la mitad de la línea, 600 kilómetros. Fíjese ahora. Entonces en B2 hay carga. Hay carga. ¿De acuerdo? Hay carga. O sea, aquí hay corriente, hay carga. Si hay carga, fíjese la curva. La curva entrecortada, toda la curva, incluyendo la entrecortada solamente, esa es la curva en máxima demanda, ¿verdad? Entonces yo necesito levantar, por ejemplo, aquí, la tensión a la llegada de la línea en el kilómetro 600, de repente era 0.98. Perdón, 0.93. Muy bajo. Entonces hago compensación serie a la mitad de la línea. O sea, no es a la mitad. Debió ser en la mitad de la línea, aquí kilómetro 300, pero digamos ahí, kilómetro 400. Entonces, fíjese, cuando yo he puesto la compensación en el kilómetro 4, la tensión se levanta. ¿Qué tensión debería llegar aquí? ¿Qué tensión debería llegar aquí? Arriba ahora. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión debería llegar? ¿Qué tensión debe ser en este punto negro ahora arriba para que sea aceptable esa compensación? ¿Cuál es la tensión mínima por unidad que debe llegar a la carga en una línea de transmisión? ¿Cuál es la tensión mínima? Al menos 0.95. Correcto. Al menos. Entonces, ¿cuál es el valor de la reactancia serie que debo colocar en el kilómetro 400 de tal manera que llegue a la carga 0.95 por unidad? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto debe ser este valor de reactancia serie para que al final de la línea me llegue 0.95? En el punto que tú colocas, kilómetro 400, ¿de acuerdo? Compensación en el kilómetro 400, compensación serie, kilómetro 400. ¿De acuerdo? Kilómetro 400, eso es lo que debo poner. Me equivoco, pues, ¿no es cierto? ¿No? Pues yo armo todo este material para ustedes. Y hago lo posible para que salga mejor todo, ¿no? A ver, otra vez, interpréteme esta curva de compensación. Es una línea de 900 kilómetros. ¿Cómo está operando? Le has puesto 1 por unidad al principio, por ejemplo, 500. Mira la curva. Ingeniero, la línea está trabajando en vacío. Primera conclusión. Correcta, la línea está trabajando en vacío. ¿Cuántos kilómetros tiene? 900. Por lo tanto, es larga. Por lo tanto, la curva sin compensación está indicando el valor de Ferranti. ¿De acuerdo? No sé cuánto, el valor de Ferranti. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que no es aceptado. Entonces, ¿qué hacemos? Compensamos a esa línea larga, la compensamos en el kilómetro 200, de tal manera que este punto que está arriba baje a este inferior. Pregunto, en por unidad, ¿cuánto es este punto? Digamos que la línea es 220 kilovoltios, nominal. Pregunto, ¿cuánto es este valor de acá arriba?
El negro, ¿cuánto es? 2.45. Correcto. Por lo tanto, ¿qué valor de compensación debo poner en el kilómetro 200? Porque en el kilómetro 200 yo bajo la tensión, pero como es una línea larga, de todas maneras tiene que volver a subir la tensión, pues. Tiene que volver a subir la tensión. Pero en vacío, tiene que subir solo hasta 245. Entonces, ¿cuál es la compensación que debo poner? Por otra parte, ¿qué compensación es? ¿Es reactor o es capacitivo? Reactor, profesor. Reactor. Reactor. Suponga usted que es capacitivo. ¿Cómo es la curva? Suponga usted que es... acá en el kilómetro 200, ¿ah? Hemos puesto un reactor y sale la curva roja. Me equivoco. Pongo compensación capacitiva. No el reactor, sino capacitiva. ¿Cómo es la curva ahora? Por encima de la línea punteada, profesor. Correcto. Así. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Por favor. Sigo. ¿Qué es eso? Sale 1 por unidad, 500, y llega al kilómetro 900, 1 por unidad. ¿Y qué estamos haciendo? Sale al principio de la línea tensión nominal. En vacío la línea. Y llega al final, en el kilómetro 900, la misma tensión. Llega 1, sale 1 y llega 1. ¿Qué línea es? Línea corta. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Es línea corta? Ahí dice 900, no es. Lógico, pues, la longitud de la línea es 900 kilómetros. No me digas que es línea corta. Pero entonces, ¿qué estamos mirando? Es el comportamiento ¿de qué? Es el típico comportamiento ¿de qué línea? ¿De qué tipo de línea? ¿Te acuerdas la palabra simétrica? ¿Cuál es la característica? ¿Para qué se usan las líneas simétricas? ¿Para qué? Para, ingeniero, para interconectar, digamos, la transmisión entre países. Correcto. Por ejemplo, ya nos vamos a interconectar con Ecuador. Va a ser una línea simétrica. Y vamos a emplear una línea simétrica. Tensión al principio es igual a la tensión al final. Y vamos a transmitir potencia de Perú a Ecuador y según cuando se quiera de Ecuador a Perú. Y esa dirección de potencia la vamos a hacer controlando solamente, ¿qué cosa? ¿Controlando qué? ¿Qué dijimos? ¿Controlando qué? ¿Ves cómo te olvidas? ¿Y qué hemos hecho en el kilómetro 200? Las líneas simétricas tienen este comportamiento. A la mitad de la línea la tensión es bien elevada. Y yo necesito bajarla. ¿Por qué? Necesito bajarla sencillamente porque el nivel de aislamiento es muy grande y la cadena de aisladores va a ser muy larga. Muy larga va a ser. O sea, la cadena entre el kilómetro 200 y el kilómetro 700. ¿Por qué he puesto 650 acá? ¿No es cierto? ¿Verdad?
No sé por qué he puesto acá 200, ¿no? No me gusta. Acá es 200 y acá debería ser 700, ¿sí? O sea, 200 kilómetros antes del 900. Tenemos que bajar la tensión. Las líneas simétricas tienen ese grave problema y tenemos que bajarlo. ¿Se da cuenta? De mejor manera. Y le colocamos reactores, pues. Por ejemplo, esa línea de 900 kilómetros. Reactor al principio, la curva A. Es línea larga, pues. Entonces el reactor al principio no le ayuda nada. O le ayuda, pero muy poco. Porque el reactor está al principio. Pero si lo pongo en el centro, ya estamos con la curva B. Mira la curva B, por favor. ¿Se da cuenta? A la mitad de la línea. O sea, pongo el reactor, ¿para qué? Para que la tensión sea la nominal. En ese punto pasa a ser nominal. Pero a partir de ahí, 450 kilómetros es línea larga. Levanta la tensión, pues. Y como no hemos puesto nada al final, levanta la tensión sencillamente. B. C. En el primer tercio pongo un reactor y en el segundo, y en los 2 tercios pongo otro reactor. 900 kilómetros. Figura C. Mira lo que pasa. Circuito D. Pongo el reactor al final de la línea. Ahora sí, fíjese usted. ¿Qué es lo que yo quiero? Joven, es suficiente. Esto es lo que es compensación en estado estacionario. Ahora leer, pues. Ya les di lo fundamental, el corazón. Hay libros muy buenos para leer, ¿no? Oh, qué pena que no lo tenga a la mano. Ya. Siguiente clase les voy a mostrar. Es una pena. Un ratito. Profesor, ¿nos podría dar los títulos, por favor? ¿Qué títulos? ¿A qué te refieres los títulos? Para, mencionó que hay buenos libros. Claro, es decir, un ratito, es decir, me refiero que hay bastante, ¿no? O sea, hay bastante, un ratito, o sea, bastante para leer, ¿ya? A ver, por ejemplo, el Hadith Sadat. ¿Eh? Este es el problema que hemos analizado. ¿Eh? Acá he puesto el parcial, lo puse en un parcial, pues, el problema, pero hay varios problemas, ¿no? Entonces, están aquí toda la teoría y tienen programas en MATLAB para practicar. ¿No? ¿Eh? Sin compensar, compensado, y ahí tienen programas MATLAB para practicar. ¿Eh? Entonces, hay que ponerse a estudiar, pero muchachos, hay mucho que saber, mucho que conocer, ¿ya? Mucho que conocer. Por ejemplo, Anderson, todo el libro, las 600 hojas, es exclusivamente para compensación. Las 600 hojas. ¿Se da cuenta? La teoría completa. Por eso te digo, yo te he dado el corazón en estado estacionario. Claro que aquí también analiza en estado transitorio. ¿No es cierto? O sea, ¿qué pasa cuando hay fallas, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, hay mucho que leer, como les digo, nuestra
nuestra, digamos, profesión, pues es muy, muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, este libro está en la red, ¿eh? Espero que sepan bajar en la red, ¿eh? ¿O quiere que le enseñe? Por ejemplo, este libro de Mircea Eremia, buenazo. Compensación en el 200, compensación 202. Bueno, tengo pendiente de resolver en la página 226 el problema que está en la página 226, que me parece un problema interesante. En la página 202. Página 202. Página 202. Y aquí está toda la teoría únicamente de compensación. Compensación serie con capacitores. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las curvas típicas que podrían salir? ¿Eh? Algunas de las curvas parecidas a lo que yo. No, esta la he copiado yo para que usted la interprete, ¿no? Pero acá está toda la explicación. Toda. Toda. Compensación mixta, que sí la hay, por supuesto que hay compensación mixta, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hay que ponerse a estudiar, muchachos. ¿Ah? Mucho, mucho por estudiar, ¿ya? Esa es mi mayor recomendación. Claro, es la primera vez que les hago un comentario sobre un capítulo en particular. Todos nuestros capítulos tienen más de un libro exclusivo para ese capítulo. Es como este, por ejemplo, ¿no? De compensación. Mucho por leer, pero tiene que ver ya con la profundización que debes hacer tú en tu vida profesional, ¿no? No es que yo te estoy pidiendo que leas este libro. No. Yo lo que quiero es que me sepas a profundidad lo que yo te he pasado como conocimiento. Y nada de lo que leas aquí, nada ya en este libro es nuevo. No. Todo el concepto ya lo tienes. Ya tienes bien claro qué efecto tiene cuando pones compensación serie, compensación zoom, cómo se calcula en estado estacionario, etcétera. Puedes predecir las curvas. Bien, muchachos, el día jueves, Harry, el día jueves entonces